Bienvenidos amigas y amigos a su canal Sinvergüenza 2.0. Hoy les traigo una historia espectacular, llena de todo. Amor, ternura, tragedia, inmigración, emigración, todo lo que ustedes quieran. Está acá, plasmado por una bellísima mujer, la nieta de Sigmund y Anna Rother, que puso todo de su parte para que esto saliera espectacular. ¿Por qué? Yo sentí en ella todo lo que eran sus abuelos y eso me hizo sentir muy bien. Mucha calidez, ella sufrió, vivió y expresó todo lo que eran sus abuelos, que yo la verdad estoy muy sorprendido. Su tía Lilian me la recomendó ella muchísimo y no se equivocó, a quien le agradezco su participación y que pronto vamos a grabar sobre la abuela. Hoy tratamos de concentrarnos más en Sigmund, aunque a ratos ella no pudo y hablaba de su abuela, cosa que es perfecto porque eran personas muy especiales. Me llamó significativamente cuando me dijo de que su abuelo nunca perdió la bondad, nunca tuvo un verdadero rencor por lo que había pasado, sino todo lo contrario. Lo único que hizo fue dar y dar, tanto él como su esposa. Una historia bellísima, cómo se conocieron, un ejemplo a seguir. Según Débora, todo el mundo decía que esa era la pareja perfecta. Y no lo dudo porque después de escuchar esta historia que me encantó. Gracias a Lilian, gracias a Débora, a toda su familia, a sus hijos, a los nietos de los Rother. Realmente no puedo estar más feliz de que hayan venido a este canal. Espero les guste muchísimo. Se suscriben al canal, no olviden suscribirse, mandárselo a todo el mundo para seguir creciendo y traerles contenido de esta calidad. Gracias y nos vemos pronto. Y estamos grabando con la bellísima Débora Rother. ¿Cómo estás, cariño? Hola, bueno, muchísimas gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí. Pues yo también, yo estoy tan feliz como tú, porque se te ve, se te nota la felicidad y yo estoy muy contento. Amigos, esto es las casualidades de la vida. Yo estaba escuchando la radio a una actriz venezolana que estaba representando en una obra de teatro la historia de los abuelos de Débora. Me gustó tanto que inmediatamente llamé a la tía de Débora, que es Lilian, quien es muy empática con el canal y conmigo siempre y muy agradable, y me dijo que ella no, pero que me iba a dar el teléfono de Débora y me lo dio y aquí estamos para echar un cuento de vida, ¿verdad? Es una historia de amor bellísima y como dices tú, que no pierdes oportunidad para contarla. Sí, así es. Bueno, lo que escuchaste fue de una obra de teatro de mi hermano Samuel Rotter y de mi cuñada Carolina Perelman, que juntos hicieron esta obra que narra cómo, bueno, la historia de amor de mis abuelos básicamente después de la guerra y cómo ese momento en el que se conocieron va cambiando a lo largo de los años. La verdad es que es una obra espectacular que el que tenga la oportunidad de ir, la recomiendo. No, la obra ya se terminó la temporada aquí, pero esperemos que regrese a Venezuela Correcto. y se va a presentar también creo que en Miami, en España o algo así. Sí, bueno, ya se ha presentado en Miami, en Panamá, en España, en Madrid y en Venezuela. Yo creo que va a volver, pero la verdad, para ser honesta, no tengo los detalles No, ni de fechas ni nada. ya vamos a empezar una campaña para que esto, porque es que a mí la historia me sonó bellísima. Cuéntanos cómo empezó todo. De que de mis abuelos o de los... Tu abuelo, ellos no se conocían durante la No, guerra. no, los dos son de Polonia. Mi abuelo de Cracovia y mi abuela de Varsovia. Cuando la guerra empezó, mi abuela era una niña. Y se conocieron fue después de la guerra en París, o sea, incluso años después de que terminó la guerra. Este, mm, mi, a ver, las dos historias son realmente espectaculares. Em, me, me quisiera enfocar hoy en la historia de mi abuelo,
en particular, si te parece bien, y después cómo se conocieron, pero básicamente la historia de mi abuela. Mi abuela, como dije, era hija única, vivía en Varsovia y ella, nada, estuvo en el gueto de Varsovia. Incluso cuentan que el gueto, para los que no sepan, es como esta ciudad cerrada que hicieron los nazis, donde fue como, digamos, un segundo paso dentro de los diferentes procesos que hicieron, en el que primero eran las leyes: los judíos no pueden entrar en los establecimientos, no pueden hacer estas cosas, no pueden ir al colegio, etcétera. Después el siguiente paso los metieron en el gueto, que es este espacio como asignado donde en un solo apartamento metían, no sé, a 5 familias. Por supuesto que las personas no se podían llevar todas sus pertenencias, y en el lugar donde les tocó a ellos era el único espacio que tenían, el único apartamento en el que había un teléfono. Entonces desde ahí todo el levantamiento del gueto de Varsovia y eso se hizo también a través de ese teléfono. De la casa de tu abuela, de la familia de tu Sí, abuela. sí, de mi abuela. Y bueno, la verdad es que la historia de mi abuela es una historia desgarradora. Quedó huérfana muy chiquita. Estuvo viviendo, tuvo que comprarse una identidad no judía y estuvo trabajando de empleada, vivía en trenes. La verdad, para ser muy honesta, o sea, es una historia increíble, pero digamos que termina en que consigue un tío. em, ya va, perdón un minuto porque tengo aquí el WhatsApp que creo que me está molestando. Ajá. Ella termina consiguiendo un tío que se fue a vivir a París y vive en París mucho tiempo, y ahí es donde conoce a mi abuelo, muchos años después. Pero Tu entonces, abuelo viaja de Polonia a París. no, mi abuelo fue a Colombia. Entonces, si me permites, me gustaría, yo formo parte de una organización que está aquí en Estados Unidos, que se llama 3G, que es tercera generación, que se encarga de cada persona, digamos, estudia en profundidad la historia de uno de sus abuelos. Nosotros somos tercera generación y va a diferentes colegios, eventos, etcétera, a contar la historia de uno de sus familiares, ¿no? Y en mi caso, yo, digamos que estoy preparada para la historia de mi abuelo. Entonces, si bien conozco las dos, tengo como más detalles de No, no, esta. perfecto. Vamos a hablar de tu abuelo. Yo te voy a hacer algunas preguntitas sobre tu abuela. Claro, O, por ejemplo, cómo ella sobrevive después de claro, perder a toda su familia y quedar solita, ¿no? sí. Bueno, algo que no dije es que mi abuela se llamaba Ana Schechte, mi abuelo Sigmund Rother. em, y bueno, mi abuelo, como te digo, vivía en Cracovia. Eran una familia que, si bien sabían que eran judíos, eran cero practicantes. No, mi abuelo, o sea, nunca aprendió a rezar, no sabía nada. Su padre muere cuando él es un niño. em, y crece junto a una hermana mayor y un hermano menor, y su mamá. Y él, nada, tenía una vida normal, tenía amigos judíos y tenía amigos no judíos, y la verdad es que nunca lo trataron mal, no, ¿me entiendes? Tenía, digamos, una niñez normal, una juventud también bastante normal. Cuando ellos escuchan todo lo que está pasando, porque algo que a mí me sorprendió es que muchas veces uno escucha, no, es que está pasando la guerra, y no sé qué, cómo no hicieron nada, cómo no se fueron, o cómo no reaccionaron, o cómo... La gente trató mucho, hicieron muchas cosas. Por lo menos en el caso de mi abuelo, trataron muchas veces de irse y no lo lograron. Una vez les habían prometido que un barco los iba a llevar a cruzar la frontera, les robaron la plata y los dejaron sin nada, se tuvieron que regresar. Otra vez alguien escuchó y los delató y los metieron presos, a él y al hermano, y tuvo la hermana, hasta a través de unos favores, sacarlos de la cárcel. Entonces, sí, la gente sí intentaba salir, la gente sí entendía lo peligroso que podía llegar a ser, pero lamentablemente no todo el mundo tuvo la suerte de poder escaparse antes de tiempo. Em, a partir de ahí, los botaron de donde estaban, se fueron como como digamos, a las afueras de Cracovia, y ahí lograron vivir unos años de
digamos, tensa calma, donde habían estas reglas que había dicho anteriormente, que los judíos tenían que ponerse la estrella que identificara que eran judíos, no podían entrar a ciertos establecimientos, se había como roto esa normalidad, pero por ahora podían, digamos, seguir viviendo. Perdón, si quieres que profundice en algo o si quieres que vaya un poco No, más no, no, rápido, no, me no, por avisas. favor, estás muy elocuente y está, yo me proyecto en todo el que está viendo esto y Ok, que yo estoy ok, emocionado. ok. Em, y bueno, después hacen esto que también dije antes, que es lo del gueto, que es este espacio encerrado, ¿verdad? Que tiene seguridad, que nada más había una entrada y una salida, todo obviamente supervisado por estos soldados nazis que tenían, por supuesto, miles de armas y perros y la verdad es que escuchas el testimonio de mi abuelo y te da un piel de gallina escuchando todos los detalles, lo que eran esos espacios. La gente tenía que dejarlo todo, la gente trataba de ponerse todas sus pertenencias, todo lo de valor, porque sabía que al final lo iba a necesitar para algo, no por un tema, ¿sabes? O sea, no sabías qué iba a pasar, te sacaban de tu casa, te quitaban las cosas y te metían ahí con no sé cuántas familias que ni conocías, la comida escaseaba y los nazis siempre eran muy buenos haciendo listas, ¿no? Y siempre eran muy buenos organizando quién iba para acá y quién iba para acá y en qué trabajo te iban a poner y en qué trabajo no te iban a poner. Y básicamente ellos reunían a la gente en las plazas y decían, ok, tú y tú a la derecha, tú y tú a la izquierda. Les asignaban trabajo. La gente que tenía trabajo estaba bien. La gente que no tenía trabajo simplemente se iba. La gente no volvía a saber nada de ellos. Se dicen que algunas personas los llevaban a Auschwitz, se dicen que algunas personas los mataban inmediatamente. Muchas veces no, no se sabía con exactitud qué había pasado. Por supuesto que esto no es que es de un día para otro, ¿no? Esto va siendo poco a poco, en el transcurso de los años. Cuando mi abuelo y su familia llegan al gueto, todos tenían el mismo trabajo, todos como que tenían el mismo trabajo y todos siempre estaban en la misma línea. Y no es que te podías pasar de una línea a la otra. De nuevo, esto es algo que mucha gente piensa como que, bueno, pero ¿por qué no se quedó con su familia? ¿O por qué no, sabes, por qué no se movió y ya? Hay que entender que, o sea, a mí me gustaría casi que hacer un ejercicio que es un poco terrorífico, pero cerrar los ojos y que te imaginas que estás en una plaza fría, porque es Polonia, ¿no? Y hay sonidos de perros ladrando, perros pastor alemán ladrando, tiros, gritos en alemán, un miedo colectivo absurdo, Constante. una incertidumbre inexplicable. Y veías como el que se movía lo mataban ahí mismo de un tiro. O sea, no es como que, no está bien lo que hiciste. No, o sea, te mataban al instante, no tenían ningún tipo de consideración. Entonces, la gente estaba de verdad paralizada del terror y no sabías lo que estaba bien y lo que estaba mal. Tú no tenías ni idea de que si lo que tú estabas haciendo te iba a salvar la vida o eso iba a significar que te mataran. Entonces, em, un día, en una de esas reuniones donde llamaban a todo el mundo que vayan a la plaza, pusieron a su mamá y a sus hermanos de un lado y a él lo dejaron del otro lado, con un amigo de él de apellido Kopek. Em, Ese fue el último día que vio a su familia. Eh, ¿Por qué a él lo separaron del resto? No se sabe. Solamente él estaba a un Eso lado lo y la salvó, familia. eventualmente eso lo salvó. Correcto. Eso fue lo que lo Entonces, salvó, que a su familia no la salvó. sí, y por supuesto que él entendió, todo el mundo entendía lo que estaba pasando, además que llegaban muchos rumores de que la gente que se llevaban no volvían, pero la vida tenía que continuar, era como un instinto de supervivencia no había nada que hacer, ¿entiendes? Como que simplemente tenías que seguir, no te daba tiempo ni de pensar, no tenías tiempo de sentir. Entonces, él cuenta que él siguió, ¿verdad? En este trabajo, siguió trabajando, siguió haciendo, y él un día escuchó que muy pronto ese trabajo lo iban a eliminar, porque claro, lo que hacían era que cada vez iban dándose cuenta que, o sea, que estaban buscando maneras de ir matando judíos de manera eficiente, tipo, este sí, este no, este sí, este no, su trabajo lo iban a eliminar. Y en el momento que tú dejabas de ser útil para ellos, te mataban. Entonces, él escuchó y justamente otra vez en la plaza
un soldado dijo, necesito no me acuerdo el número exacto, pero necesito herreros, ¿no? Y mi abuelo, por instinto, por un llamado divino, por suerte, no sé, y su amigo levantaron la mano. Y ellos no sabían absolutamente nada de ese trabajo. Ellos no eran herreros, no sabían. Mi abuelo estaba estudiando para ser dentista, o sea, no tenían ni idea de esa labor. Levantaron la mano junto a muchos, ¿no? Tipo, yo soy. Dijeron, ok, ustedes se vienen conmigo, ustedes no sé qué pasó. Y estos herreros que eligieron fueron a trabajar a la fábrica de Oskar Schindler, que para quienes a lo mejor el nombre les suena, hay una película muy famosa de Steven Spielberg que se llama La lista de Schindler, que salió hace ya muchísimo, o sea, muchos años. Y bueno, un dato curioso es que mi abuelo sale al final de la película poniendo una piedra encima de la tumba de Schindler. Pero bueno, Schindler, rapidísimo, era un nazi que tenía una fábrica de ollas y de armas y poco a poco fue contratado, o sea, en realidad él al principio lo que quería era no pagarle a los empleados y ganar más plata. Y empezaron a traer a judíos y habían también personas no judías trabajando en la fábrica, pero cuando empezó a ver todo lo que estaba pasando, Schindler como que los ayudaba, ¿no? Con pequeñas cosas, como sacaba un cigarro y los lanzaba tres al piso para que la gente lo agarrara y eso después servía de intercambio, tipo yo te doy un cigarro y tú me das un pan, o cosas así. Em, Cada vez fue agarrando más judíos y judío que estaba en la fábrica era judío que no estaba en un campo de concentración o era un judío que se estaba salvando, ¿no? Entonces Seguro. él hizo cosas realmente espectaculares. Al principio creo que todo el mundo coincide en que no es que lo hizo porque tenía un buen corazón, pero poco a poco se le fue ablandando el corazón cuando se dio cuenta de todas las atrocidades que estaban ocurriendo. Hay que acordarse además que todo esto es en Polonia, donde Polonia fue horrible con los judíos. Los polacos se portaron de verdad de una manera muy, digamos, muy fuerte con los judíos. Entonces, bueno, él llega, él no sabe absolutamente nada de herrería, no tiene ni idea y va donde un ingeniero que no era judío, que estaba ahí, y le dijo, mira, te digo la verdad, no sé nada, pero soy muy buen estudiante, estoy dispuesto a aprenderlo todo. Y él le enseña todo. Y mi abuelo siempre tuvo muy buena actitud y siempre dio lo mejor de sí. Esto fue a lo largo de su vida. Y él entonces empieza a aprender el oficio, empieza a involucrarse y eran jornadas de 12 horas corridas, o sea, y dormían en el piso, comían poquísimo, pero bueno, o sea, dentro de otras experiencias, él se consideraba con suerte, ¿no? Y un día era de noche y él le tocaba una jornada larguísima y él estaba tan cansado y que dijo, ¿sabes qué? No voy ni a pensar, solamente voy a trabajar. Y trabajó las 12 horas corridas sin interrupción, sin él saber que un comandante nazi lo estaba viendo. Esto hizo que el comandante lo recomendara para que lo ascendieran y se convirtió en un profesional. Entonces él ahorita era encargado de supervisar em, en- a diferentes, o sea, diferentes Herreros. máquinas y diferentes personas que estaban trabajando, correcto. Él ya no era digamos, uno de los trabajadores, sino era un supervisor. Gracias a que se fajó tanto ese día que lo recomendaron para que se convirtiera en profesional. Entonces, bueno, así pasó, pasa el tiempo. O sea, todo esto yo lo estoy contando como si fuera de un día para otro, pero por supuesto que pasan años, ¿verdad? Pasa tiempo y deciden que tienen que mudar la fábrica de Polonia, donde estaba, a Checoslovaquia, porque ya se estaba acercando el fin de la guerra. Y en ese momento no se podían llevar a todo el mundo. Entonces, lo que eligieron, o sea, y también hay que acotar que no es que Schindler elegía, me quiero llevar a todo el mundo, no, él también seguía órdenes al final, porque él era parte del partido nazi. Entonces, eligieron fue a los profesionales, en donde estaba mi abuelo y donde estaba su amigo Kopek. Em, y bueno, ahí fue todo un despelote. Se equivocaron y en vez de llevárselos a Checoslovaquia, se los llevaron a un campo y del campo tuvo que ir Schindler a decir, mira, no, estos son mis empleados. De ahí la famosa lista de Schindler porque tuvieron que escribir persona por persona que estaba y, entiendes, que formaba parte de la fábrica Sí. para poder traérselos de vuelta.
la gente estaba como loca por pertenecer a esa lista. Y al final la lista logró crecer. Schindler dijo, yo necesito más personas, no me puedes quitar a estas personas. La verdad es que hizo su causa para que pudieran venirse más personas a la fábrica. Finalmente, después fue toda una confusión, los llevaron a lo que era un campo, los metieron en lo que ellos creían que era una cámara de gas porque se escuchaban y en verdad salió agua. Entonces imagínate todo esto de ansiedad y todos estos nervios. Y bueno, al final van a la nueva fábrica, trabajan ahí un tiempo y cuando ya escuchan que la guerra se está acabando, todos los judíos se pusieron de acuerdo y le hicieron como un permiso especial a Schindler, o sea, no un permiso, como digamos, un recibo de que él ayudó, por si acaso los aliados lo agarraban o lo que sea, como un comprobante de que él fue, em, digamos, un ayudante de ellos, ¿no? Una Para que no persona. hubiera retaliación en contra de él. Correcto. Y tenían incluso algunas cosas de oro y había un joyero y entonces le fundieron y ahí le hicieron un anillo que decía como que eh, el que salva una vida salva el mundo entero. Algo así es la traducción. Entonces, la verdad es que es un Todo momento muy esto te lo bonito. cuenta tu abuelo. Todo esto te lo Mira, contó tu abuelo. sabes que cuando Steven Spielberg hizo la película, él tiene una fundación y ellos hicieron en todo el mundo, no solamente en Venezuela, ellos lograron grabar los testimonios de todos los sobrevivientes del Holocausto. Entonces hay un banco de testimonios que yo creo que, si no me equivoco, es como libre acceso para las personas, que tú pudieras escuchar los testimonios de primera mano, porque claro, él dijo lo que está pasando, que es que poco a poco los sobrevivientes van falleciendo y se está perdiendo esos cuentos de primera mano. Y la gente, Claro. imagínate, todavía hay gente viva y la gente todavía tiene el tupé de decir que el holocausto no pasó, de negarlo. Entonces imagínate tú en unos años cuando ya estas personas no estén, lo que puede pasar, ¿no? Seguro. Entonces todo esto eh, está en una base que ellos tienen. En realidad no sé si es abierto al público, pero yo tengo esas grabaciones de mis abuelos. Em, y bueno, y después entonces nada, termina la guerra. eh, es muy cómico porque uno dice, termina la guerra, ay, ya, qué felicidad, ¿no? Se terminó la guerra, son libres. Y para la mayoría de la gente no fue para nada alegre. ¿Sabes? Cuando estás tanto tiempo, es tipo en modo supervivencia que por fin es como, ok, ¿ahora a dónde voy? ¿A quién tengo? No tengo, mi abuela, que voy un minuto, dijo que este fue el día más triste de su vida, porque se dio cuenta de lo sola que estaba. Em, fue un momento muy duro, la gente no tenía plata, la gente no tenía dónde ir, no sabían si había quedado alguien de su familia. De mi abuelo no quedó absolutamente nadie, él fue el único, no quedaron tíos, no quedaron abuelos, no quedaron hermanos, no quedó nadie, primos, nada. Él fue el único que quedó. Y, y también, o sea, después de mil intentos o sea, es que puedo profundizarlo, pero trataron, o sea, no tenían pasaporte y tenían que tener algún tipo de identidad, entonces tenían que tener plata para poder irse a Viena, que ahí era donde había como un campo de refugiados donde podían, ¿sabes?, hacer, pero no tenían la plata, entonces tenían que trabajar y así iban, una cosa, ¿sabes?, un impedimento tras O sea, otro, tras otro, siguió siendo tortuoso muy, después de... muy. Al final, su amigo Kopek se entera que su hermano vive en Colombia. Entonces hacen todo por ellos tratar él, o sea, mi abuelo y el Samuel Kopek, que es su amigo, trataron de irse a Colombia para estar con el hermano, que bueno, ya tenía, digamos, estaba más asentado ahí y les digo, mira, vénganse y ayúdenme y vamos a trabajar acá y vamos a empezar de cero. Pero necesitaban una visa y cuando tuvieron que ir a París. Y en París le dijeron, mira, tú no tienes familia allá, entonces no te puedes ir a Colombia, solamente o sea, los que son El COPEC amigo. pueden irse, correcto. Mi abuelo después de meses no sabía qué hacer y pidió una visa para Venezuela. Y no dijo que era judío porque a los judíos no les daban la visa para Venezuela en ese momento. Pero llegó a Venezuela. Y en Venezuela estuvo unos años y trabajó como odontólogo un tiempo. También trabajó en un hospital de leprosos. Para él fue un shock importante porque, o sea, Europa por más que sea, siempre fue como más, ¿sabes? Más adelantada. Venezuela llegó a La Guaira, ese calor, fue como un shock cultural, no sabía nada de español, o sea, sabía era polaco, no,
pero la gente era muy buena, la gente era muy amable, la gente siempre lo recibió. Y él poco a poco fue adaptándose y acostumbrándose, pero su amigo Copec desde Colombia le decía, vente, 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 ¿sabes? De Venezuela era mucho más fácil ir. Vente, aquí podemos trabajar juntos, tenemos una fábrica de ropa. Y bueno, al final se dio cuenta de que era la familia que tenía prácticamente. Y se fue con ellos. Y ahí trabajaron. Y mi abuelo era el encargado de escoger telas y de ver modelos. Y todo el tiempo viajaba. Y en uno de esos viajes fue a París, donde vivía mi abuela. Y a través de amigos en común se conocieron. Y mi abuelo se tenía que regresar a los poquitos días y se quedó 4 meses y se casaron. Cortejando, cortejando. Así es. Em, y se casaron y se la llevó a Colombia. Y después de unos años decidieron que ya no querían seguir trabajando en esa fábrica y por un tema, o sea, por diferentes razones decidieron emigrar a Venezuela, donde, bueno, donde nació mi tía y nació mi papá y nací yo. Y mis hermanos. Cuéntame Y las razones, alguna, por favor. bueno, creo que él ya no quería seguir siendo como un empleado, sino que él Ah, quería ok. hacer su propio negocio y no quería hacer competencia directa de ellos porque, bueno, y Obvio. entonces decidieron irse a Venezuela, donde ellos tuvieron por muchos años una fábrica de ropa, se llamaba Belmode, que queda en el centro de Caracas. Y sabes que a mí siempre me gusta contar esta anécdota porque me parece que resume tan perfecto mi abuelo. Mi abuelo era tan bueno, era siempre, o sea, es tan impresionante ver una persona que sufrió tanto, que pasó por tantas cosas y que nunca perdió su bondad. O sea, en él no No había había rencor, no rencor. había rencor. O sea, por supuesto que no es que había agradecimiento, pero no había odio, ¿entiendes? No, era una persona tan buena con todo el mundo. Mira, para que tengas una idea, los empleados de su fábrica fueron al Ministerio de Trabajo a pedir que le hagan como un honor de buen empleador. Y le hicieron una sorpresa. Yo tengo las fotos, te las pudiera mandar después si quieres, para que Por las veas. favor. Le hicieron una sorpresa en el que él no tenía ni idea y llegó como, ¿sabes?, a uno de los salones de la fábrica y estaba todo decorado, hicieron una fiesta y todo era para honrarlo. Entonces, imagínate tú lo que habla de él, de su calidad humana, ¿no? Em, la verdad es que los dos, si bien ellos siempre fueron muy vocales, digamos que al público de lo que les pasó, ¿no? Ellos sí hicieron en la Universidad Católica, hay una cátedra que lo hicieron junto a Espacio Ana Frank y el profesor de armas que lamentablemente falleció hace, no sé si un par de años, pero hicieron una cátedra de judaísmo y holocausto que se llama Anna y Sigmund Rother, donde quieren que la gente aprenda lo que es ser judío, que no es una cosa como estábamos, creo que lo hablamos antes de que no, los judíos no somos, ¿sabes? No tenemos cachos ni tenemos cola, que sepan lo que es, que el holocausto entiendan lo que pasó para que Esa no vuelva a cátedra pasar. funciona todavía. Sí, funciona en la Universidad Católica. Yo sí quisiera que me mandaras algo de información, yo lo voy a poner en el video. Ok. Es importantísimo para Este, lo que estamos haciendo. Ellos trabajaban con Yad Vashem, incluso les dieron a Yad Vashem le dieron el premio Príncipe de Asturias, que es un príncipe que dan los reyes de España, bueno, los príncipes de Sí, España. sí, 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 Em, famoso, sí. se lo dieron a Yad Vashem hace ya como 15 años, creo, algo así. Em, y escogieron a mis abuelos que sean como uno de los representantes de ir a recibir el premio. Entonces ellos, la verdad es que siempre estuvieron muy involucrados, pero ellos digamos que no formaba parte de sus conversaciones del día a día, o sea, no dejaban que eso los definiera, ellos fueron muchísimo más que eso. Entonces, si bien, por supuesto que los definió y por supuesto que fue muy fuerte, mi abuela amaba un chiste, amaba reírse, encantaba viajar y conocer y bailar y cantar y, ¿entiendes? O sea, siempre estuvieron llenos de vida, no es que se convirtieron en personas amargadas o personas y la verdad es No que los podía juzgar ni culpar. no, en lo Después de lo que absoluto, pasaron, más bien mucho mérito, aún más mérito, pues. sí.
y el amor que ellos dos se tenían, siempre decimos la familia, que son todo lo que uno espera de un matrimonio y todo lo que uno espera de una pareja. La verdad es que se quisieron hasta el último segundo con todas sus fuerzas y nada, o sea, te digo, cada vez que yo puedo hablar de ellos, para mí es un honor porque, bueno, honrarlos y contar lo que pasó y que la gente entienda que cuando uno habla del holocausto, 6 millones de personas, todas esas personas tenían una familia, todas esas personas tenían sueños, todas esas personas tenían añoranzas y tenían, ¿entiendes? Tenían toda una vida por delante y bueno, básicamente es eso en No tienes que resumen. hacer mayor esfuerzo, ¿sabes? Porque en tu persona, en tu expresión, en tu manera de contar las cosas, se ve lo bueno que ellos eran. Solo quiero que sepas eso. Tienes una calidez y un agradecimiento y una ternura que me tiene emocionado y que te agradezco, la verdad, te agradezco porque si tienes alguna duda, no la hay, de que estás haciendo el trabajo que quieres y que todos queremos y que necesitamos para que no se olvide lo que esta gente pasó. Y que Sí. después, cómo hicieron familia y han ayudado no solo al judaísmo, sino al mundo. Yo por eso te pregunté lo de Venezuela. Yo en este canal estoy tratando, voy a hacer episodios sobre Venezuela, sobre la inmigración en Venezuela, quizás un poco por el maltrato que hemos sufrido los venezolanos afuera ahora, Ujú. para que la gente se dé cuenta de lo que ha sido. Y ellos tuvieron acá, obviamente tuvieron un escenario perfecto para desarrollar toda esa bondad. Y en su nieta está la bella estampa de todo eso. Continúa, porfa. No, o sea, en verdad lo que quería decir es que parece que esto fue una película o parece que fue hace miles de años y en verdad no, fue hace nada y le pasó a mis abuelos y como a muchos abuelos de amigos y ¿sabes? De mi esposo y cada historia es más impresionante que la otra y no en el buen sentido. Em, y lamentablemente, y justo hoy que estamos grabando, no sé cuándo va a salir esto, es 7 de Dos octubre semanas. que se Pero a finales cumple. de octubre, sí. Bueno, hoy que estamos grabando es 7 de octubre, que justamente se cumple un año Exactamente, sí. de lo que pasó en Israel, ¿no? Y de la guerra tan horrible que estamos viviendo. Y es imposible no asociar una cosa con la otra, y es imposible, em, por lo menos a mí, me ha dado demasiada, digamos, fuerza quiero que la gente entienda lo que es el ser judío, ¿entiendes? Y no como, o sea, de alguna manera como, yo he ido a muchas charlas y cosas que dicen, es que la gente ni siquiera sabe lo que es un judío, la gente ni siquiera conoce a un judío, porque es que somos tan poquitos a la escala mundial, que la gente al final se cree muchas cosas que escucha. Entonces, es demasiado importante entender que esto pasó y que puede volver a pasar, y que es responsabilidad de cada uno de nosotros, seamos judíos o no, de no permitir que vuelva a pasar algo así. Y Seguro. está pasando, y veo las universidades aquí en Estados Unidos o en Canadá o en Inglaterra, y me aterra pensar que eso es lo que está pasando, ¿entiendes? Pero yo creo que hay mucha más gente buena que mala. Creo que los malos hacen mucho ruido. Creo que Ese es mi lema, gracias. Pero es Pero, absolutamente así. pero los buenos tenemos que también llenarnos un poquito de valor y de alzar la voz y decir, ¿sabes qué? Esto no está bien, por aquí no es. No sé por dónde es tal vez, pero por aquí no es. Entonces esto también es una invitación a recordar, es una invitación, em, bueno, que conozcas un poquito de mi historia y de mis abuelos, pero también de reflexión de qué puedo hacer yo mejor, ¿no? Y qué pasaría si yo me encuentro en una situación como la que a lo mejor estuvieron mis abuelos. O sea, mira, una cosa que no conté de mi abuela, pero por ponerte un ejemplo, es que ella fue a pedir ayuda y le dijeron, mira, te puedes quedar una noche, pero no te puedes quedar más tiempo porque estoy poniendo en peligro a mi familia. Y la sacaron, y mi abuela tenía como 9 años. Entonces imagínate tú, yo tengo hijas de 9 años, no me lo puedo ni imaginar, ¿entiendes? De que venga una niña de 9 años a pedirte ayuda y tú la saques y a lo mejor ¿entiendes? Como que por tu miedo, que Lo también es sé. válido, pero uno dice, wow, o sea, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar, no? Entonces es todo una reflexión, digamos, de
es verdad que nosotros somos más, pero también es verdad que tenemos que a veces ser un poquito más valientes y alzar nuestra Tenemos que ser voz. más ruidosos que ellos, Y hacer más tenemos bulla. que, y tenemos, sabes que a lo mejor no le vas a gustar a todo el mundo y está bien, no tienes que gustarle a todo el mundo, pero hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y nadie está diciendo que uno es perfecto y nadie está diciendo que todo, pero sí creo que es un momento de que todos como sociedad tenemos que reflexionar y entender por dónde estamos yendo para que justamente cosas tan horribles no vuelvan a pasar, porque pueden pasar súper fácil. Hay una, o sea, justo vi el otro día un post en Instagram que decía que en un salón están, o sea, por poner un ejemplo, una profesora dijo, ok, apaguen las luces, todo el mundo tome apuntes. Entonces están todos tomando apuntes, y se prendió la luz y le dijo, tú, vete, tú no estás tomando apuntes. Claro que estaba tomando apuntes, no estás tomando apuntes, pero aquí están mis apuntes. No, vete, ¿no? Y entonces todos los niños sabían que él sí estaba tomando apuntes y nadie dijo nada. Entonces, después volvió y dijo, ok, ahorita vamos a empezar a leer el libro de Ana Frank y van a entender cómo es tan fácil que esto se vuelva a repetir, ¿no? Uy, qué Porque bien. el silencio, y es un ejemplo tonto, ¿entiendes? Pero No, es no, 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 pero es muy... el silencio puede hacer muchísimo daño. uf. Entonces, bueno, es un momento de verdad de muchísima reflexión y espero que la historia de mi abuelo, como la de tantas personas, sirva de inspiración y también espero que, bueno, si tienes alguna pregunta adicional, con mucho gusto te la puedo No, contestar. no, quería saber si tienes alguna otra anécdota de ellos dos o de cómo se conocieron o cómo cuando llegaron a Venezuela, cómo los trataron, cómo fueron parte de la comunidad. Nuestra comunidad, Sí, amigos, para los que no sepan, es ejemplo mundial. Nosotros aquí hemos tenido la mejor comunidad de la tierra, pero no es solo por nosotros, sino porque los venezolanos nos abrieron los brazos de una manera. Yo la semana pasada hice un pequeño video sobre mi papá, que cumplió 90 años. Y no preparamos nada, porque lo llevé fuimos a desayunar para celebrar sus 90 años. Y digo, papá, vamos a grabar algo. Ay, ok. Y sin preparar nada, una de las cosas que le salió del alma es que habló de Venezuela casi como su tierra. Me explico, que es más o menos lo que tus abuelos vivieron y que los tíos, los abuelos y los tíos de mi esposa que vinieron de allá, no se fueron de acá más nunca. Y sí. lloraban cuando Venezuela pasaba por un momento difícil, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito en Venezuela. Tú Mira, eres la verdad, venezolana, nacida acá, su sí, hermano sí, también, sí. O sea, somos tus padres también. mis padres, yo, mi hermana, digamos que después que yo, mi hermano, y después tengo dos hermanos que sí son gringos. Em, pero sí, yo viví hasta hace 4 años en Venezuela. Me casé con un venezolano también, judío, venezolano. Mira, mis abuelos, si bien, bueno, como te dije, mi abuelo nunca practicó el judaísmo ni de joven. La verdad es que los dos eran bien laicos en su manera de practicar el judaísmo, pero siempre tuvieron clarísimo que eran judíos y que querían que sus hijos y que sus nietos entendieran que eran judíos, con todo lo que esto implica, ¿no? Con lo bueno y con la responsabilidad y todo. Y para ellos siempre fue muy importante formar parte de la comunidad y que sus hijos vayan al colegio. Siempre estuvieron de acuerdo con eso, nunca, pero sí pasaban cosas como cuando yo estaba embarazada, que yo tengo morochas, y yo hablando con mi abuela, ¿no? Mi abuelo ya había fallecido para ese momento, pero, abuela, ¿qué nombre les pongo? Entonces, mis hijos, nosotros echamos broma, somos un statel aquí en mi casa porque son puros nombres súper judíos. Pero, o sea, él me llamo Deora, mi esposo Moisés, ¿no? Y, y yo le decía opciones y todas eran judías. Y me decía, pero Deora, ¿por qué le quieres poner un nombre tan judío? Y yo, bueno, abuela, no sé, es como que, no sé, lo siento mío. Bueno, ¿y por qué los quieres delatar así? Ponles un nombre que la gente no sepa que son judíos. ¿Tienes? O sea, siempre tenía como ese miedito. ¿Entiendes? O sea, siempre era como que, ¿por qué se los tienes que poner tan fácil? Pero también creo que eso cambió un poco y si bien como judíos tenemos miedo, en el mundo también tenemos un profundo orgullo de lo que somos y ya estamos como cansados de esconderlo y también estamos un poco Pero cansados de tener miedo.
Mira, ahí te puedo decir yo, ahí sí te puedo decir yo. Yo tengo un amigo que también era así, que ya no quería saber nada del judaísmo, que se había obstinado, que las guerras, que todo lo que había pasado. Y se casa muy tarde en su vida y tiene morochos. Estamos hablando de un tipo que tiene un apellido como Cohen, ¿no? Así, Levi. O sea. Total, es que por razones simplemente circunstanciales, la esposa se convierte, tiene morochos y ella se vuelve una persona mucho más judía que él. Pero bueno, el punto es que lleva a su hijo al kinder el primer día. Lo lleva y cuando lo va a buscar le dice, mire, hubo una fiesta. Invitamos al niño, pero no le dimos jamón. Entonces él se quedó así. Entonces en la noche yo le digo, es que tú no puedes evitar, no te puedes esconder. Él va a ser toda la vida judío si ya tiene ese nombre. Y es mejor que los... Y la verdad es que hoy en día nos reímos y no, porque es así. Y sí. Mira, yo estoy encantado de la vida. Estoy totalmente enternecido contigo, con tus abuelos, con la historia. Tengo mi judaísmo exacerbado como muchos, como tú bien dijiste, hoy es el 7 de octubre. Estamos sufriendo muchísimo, pero tenemos que seguir. Tenemos que seguir. Ha habido mucha empatía de parte no judía, sobre todo en Venezuela. O sea, yo lo he vivido de cerca, pero sé que el mundo, en el fondo, que calla, pero que sabe que no somos gente con cachos y cola y que no le vamos a hacer ningún daño a nadie. Yo lo que voy a hacer es comprometerte a que regreses a este canal con cualquier otra cosa para hacer esclarecimiento, para que traigas a alguien, porque la verdad es que eres espectacular. Yo te doy bendiciones. No tengo otra cosa. Muchísimas gracias. No, al contrario, las gracias son para ti. Las gracias son para ti y para tu familia. Por favor, le das bendiciones a todos. Vamos a honrar a tus abuelos y de alguna manera a alguien le vamos a llamar la atención con este video. Amigos, hay una obra de teatro que se llama Un recuerdo después del Holocausto, si no me equivoco. Mi memoria memoria está un poco. Sí. Que a lo mejor le ponemos ese nombre al podcast, pero eso lo discutimos tú y yo fuera para no molestar a nadie. Gracias a todos por estar ahí. Por favor, esta niña merece que se suscriban a este canal, que le den like. Como les he dicho siempre, aquí no estamos ganando dinero, pero sí estamos ganando en espíritu, en salud mental, en sentirnos bien y de que esto es un problema de la humanidad, no solo del judaísmo. Gracias. Mira, toda la información de la obra, es que eso es lo que estaba buscando ahorita que vi para abajo. Todo va a estar en la productora de mi hermano y de mi cuñada, o sea, de mi cuñada, que se llama Producciones. Ajá. Mándame el link, yo lo voy a poner. Ok, yo te voy a... Lo puedes decir, pero igual me mandas el link. Producciones Now. Entonces ahí está siempre toda la información que ellos tienen de sus proyectos, que Un recuerdo después del Holocausto es uno de ellos. Sería muy bueno que me mandaran los links donde están los relatos de los sobrevivientes, lo de tus abuelos, lo de la lista de Schindler. Bueno, y también el que quiera ver esa película es espectacular, o sea, es una obra. Yo la he visto una vez y media, la segunda vez me costó mucho. Sí, es una película muy fuerte y dicen que obviamente no se acerca ni siquiera a la realidad, pero bueno, o sea, vale la pena verla para entender además más el contexto de toda la historia de mi abuelo. La verdad es que se explica bastante bien. Hay una escena, todo vale la pena. Mira, te mando un corazoncito. Le das muchos besos a tus hijos. ¿Qué tienes? ¿Morochas? Tengo morochas de 9 años, un varón de 6 y un bebé de 9 meses. Muchas bendiciones de parte del tío Alberto. Muchísimas a toda tu gracias. familia, muchas gracias. Y a ti, tesoro, por haber venido y por hacer la vida
mejor para todos nosotros. Chao. Mil gracias. Gracias Chao. amigos a todos. No se olviden de suscribirse y de darle like.